Ya chicos, y el último tipo de homotecia es la homotecia inversa. Por lo tanto, al igual que antes, partimos por la definición. Se dice que una homotecia es inversa si el valor de la constante de homotecia es negativo. Además, la figura resultante queda al otro lado del centro de homotecia y esta homotecia también la tenemos que analizar a partir de los valores de K. Si K es menor a menos 1, la figura homotética debe crecer en tamaño. Si K es igual a menos 1, la figura mantiene la forma y su tamaño. Si K es menor que 0 y mayor que menos 1, la figura se achica en su tamaño. Ya chiquillo, entonces, por ejemplo acá tenemos la figura inicial, el triángulo ABC, y la figura homotética, el triángulo A'B'C', donde la razón de homotecia en este caso es igual a menos 1. ¿Sí? Como habíamos visto que si es igual a menos 1, ¿qué significa? Que las distancias se deben mantener. Por ejemplo, el segmento B'A' mide 2,66. Si lo verifico con el segmento AB, también mide 2,66. Por lo tanto, ahí se comprueba de que la razón de homotecia es igual a 1, independiente del signo. ¿Ya? Recuerden que la razón de homotecia sea igual a 1 significa que mantiene la medida. ¿Sí? Por lo tanto, acá, como la medida se mantiene, sabemos que es igual a 1. Y el menos, ¿cuál es la interpretación en este caso del signo menos? Es que la figura resultante queda al otro lado del centro de homotecia. Por ejemplo, si yo calculo la distancia que hay entre A y O, entre el punto A y el centro de homotecia, que es O, que es 3,21, tiene que ser la misma distancia que hay desde O hasta el punto A', que también es 3,21. Y así debe pasar entre OB, OB', y entre OC y OC'. ¿Ya? Entonces, chiquillos, la interpretación del signo menos es solamente que la homotecia va a quedar, o la figura resultante o la figura homotética va a quedar al otro lado del centro de homotecia. ¿Sí? Entonces, empezamos a mover los valores de K. Si K es menor a menos 1, por ejemplo, si fuese menos 2, ¿qué pasa con la figura? Aumenta. ¿Sí? Por ejemplo, el segmento B'A' mide 5,32 y acá el segmento AB 2,66. Aumentó el doble. ¿Sí? La distancia entre O y A, que es 3,21, y entre O y A' es el doble, 6,43. ¿Sí? Entonces, chiquillos, técnicamente una homotecia inversa es muy parecida a la homotecia directa. La única diferencia va a ser el signo. ¿Ya? Que al ser el signo negativo se van a cumplir las mismas relaciones que en la homotecia directa, pero al otro lado del centro de homotecia. Entonces, ahora vimos recién si K era menor a menos 1. Vimos que si K era igual a menos 1. Veamos si K es menor que 0 y mayor que menos 1. ¿Qué pasa? La figura se achica. Y por ejemplo se achica en la razón que aparece. ¿Sí? Por ejemplo, si comprobamos las medidas del segmento AO es 3,21 y el segmento OA' es 1,61. La mitad. ¿Sí? Y debe pasar lo mismo con la distancia del segmento B'A', 1,33 y acá 2,66. Uno es la mitad del otro. ¿Sí? Y acuérdense que la razón de homotecia siempre se calcula el segmento homotético dividido por el segmento original. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la homotecia inversa, ¿qué cosa es? ¿O cuál es la principal característica? Es que la razón de homotecia es negativa. ¿Sí? Y se cumplen las mismas propiedades que en la homotecia directa, pero
las figuras resultantes quedan al otro lado del centro de homotesia. ¿Ya? Entonces, chiquillos, para hacer un resumen ya de todo lo que es homotesia, vamos a ver o analizar el siguiente ejemplo.